Buenas noches, en este caso buenas tardes, buenas noches para mí porque estoy un poco más lejos, buenas noches, buenas tardes para ustedes que están un poquito más cerca. Estamos en un nuevo encuentro en la red, en este caso con vamos a ver si lo digo todo de corrido, director, productor, guionista, escritor, eh, y no sé cuántas cosas más en este caso, pero fundamentalmente creo que parte del currículum profesional se engloba en las cosas que he dicho. Elio Quiroga. Eh, Gran profesional y mejor persona, lo digo por experiencia, al que, como en ocasiones anteriores con otra gente con la que he tenido la oportunidad de compartir este tiempo, lo he enredado de la manera más educada posible para poder hablar pues, de lo que nos vaya viniendo a la cabeza y de lo que a alguien se le pueda ocurrir si a uno de ustedes le interesa mandar las preguntas. A ver, lo primero que quiero decir es que este señor y yo tenemos una historia de esas que cuando te sientas y te pones a hablar, dices, mira, yo a ti no te tengo que no, yo a ti te llevo viendo no sé cuántos años, porque tanto él como yo vivíamos, bueno, nuestros respectivos padres, en este caso mi madre y sus padres, que se siguen viviendo cerca de lo que era el antiguo Cine Royal, Multicine Royal, en las Palmas de Gran Canaria, y en la calle León y Castillo, si quieren ser el Ujú. sitio más preciso, y durante un montón de tiempo coincidíamos los viernes a las 4, incluso a las 4 y a las 6, que era el día de los estrenos. Ujú. Yo me perdí por aquello de que estaba precisamente trabajando y preparando un evento, me perdí el Sitges del 96 cuando se presentó Fotos, que la vi cuando se estrenó, y hubo una presentación después en Las Palmas y cuando alguien me va a presentar y digo, si yo a este señor debo haber compartido sobre todo la sala 3 del Royal como 55 veces. Y bueno, a partir de ese momento fue cuando dije, Dios mío, alguien de Gran Canaria. A ver, vamos a tratar de situar las cosas en su contexto. Ahora a todo el mundo le gusta el cine de género, a todo el mundo le gustan las películas de zombies, por supuesto, serie en cualquiera de las plataformas que tenga que ver con género, todo el mundo se apunta, está la primera, Ujú. todo el mundo lee novelas, cómics de terror, vamos a ver, algo que hace tan solo 20 años era impensable. Hace 20 años el cine de género en España era el que estaba el furgón de cola, pero más de un tren muy largo, muy largo, muy largo, muy largo. Ahora todo el mundo se le llena la boca hablando del Festival de Cine de Sitges. Elio y yo hemos vivido Sitges de hace muchas décadas, y Sitges era un remanso de paz para cuatro locos como nosotros y ahí nos quedábamos. Y además era un festival de cine de serie B, cosa que tampoco nunca acabo de entender lo de cine de serie A y cine de serie B, porque bueno, eso sería como, para eso daríamos para muchas conferencias, muchas charlas y nunca llegaríamos a ninguna conclusión. Pero el caso es que quien ahora piense que siempre ha sido así, tendría que cogerse un libro de historia del cine en España y darse cuenta de que es mentira. Entonces, dicho esto, el que a una persona le dé por empezar su carrera, a ver, yo se lo estaba comentando antes de entrar en antena, o sea, todos tenemos nuestro bagaje, y cuando nos da por ir a la universidad normalmente estudiamos aquello que podemos, no lo que queremos. Cierto. O sea, yo ahora que vivo en un país como Finlandia, hace un mes entré a ver qué titulaciones había de imagen en la Universidad de Alvar Aalto. Creo que hay 35 especialidades distintas, Toma. entre cine, televisión, y ya sea cine, televisión, animación, producción, efectos de sonido, efectos especiales, todo lo que te puedas imaginar. Cuando este señor y yo entramos en la universidad, había lo que había, era A, B y C, y la C era depende, normalmente te quedabas en la B, porque había A y B. Por lo tanto, él es ingeniero técnico informático, a mí me dio por estudiar una cosa más divertida, que es el tema de la publicidad, pero bueno, esas cosas son lo que son. Pero el hecho de que a mí no, ya me ha sorprendido, creo que te hice esta pregunta en Sitges después de haber visto La Hora Fría. Eh, ya incluso en los años 90 ya existía aquello que se conoció como el Fantastic Factory de Filmax. Ujú. Empezó por finales, en la década de los 90, pero el otro día también lo hablábamos antes de cuando estábamos preparando esta charla. Las primeras películas Fantastic Factory no fue a verlas nadie, no nos engañemos. No. Y de hecho las primeras son muy buenas.
Ujú. Porque a mí Los Sin Nombre me sigue pareciendo una de las mejores películas de género que se ha hecho en nuestro país. O sea, no quiero entrar en el agravio comparativo, pero yo fue una película que la vi en La Ballena, solo, en la sala, no había nadie. Y yo dije, Dios mío, esto, además es la propia factura, que eso es una cosa que a mí me sorprendió mucho de fotos. Y ya no te cuento de La Hora Fría. Ujú. La factura que tienen que tienen tus películas, como le pudo pasar a Los Sin Nombre y algunas, sobre todo las primeras propuestas de Fantastic Factory, no era Ujú. la factura de las películas de género convencionales en nuestro país. Ujú. O sea, quien se lea tu currículum, que has hecho videocreación, que tienes una gran querencia por el mundo del arte, evidentemente te cuidas mucho de ese tipo de cosas. Pero la pregunta sigue siendo la misma. Ujú. Eh, ¿Por qué te dio por hacer una película de género cuando imagino que cualquiera que te conociera diría, mira, ¿por qué no haces una película, perdón por la expresión, seria? No me gusta Bueno, o sea, no me gusta decir que fotos o cualquier película de género no sea seria, ujú. pero dada la mentalidad que en nuestro país, una película de... A ver, tú y yo hemos estado, porque hemos estado en los mismos sitges, Ujú. en presentaciones de REC, por ejemplo, y mucha Ujú. gente salió diciendo, ¿a quién se le ocurre hacer una película de zombies en Barcelona? Señores, REC se estrenó, todas las partes de REC se han estrenado en el Festival de Cine de Terror de Helsinki, y las salas, yo he visto 3 de las 4, y la sala estaba agotada. Si la película se puso a la venta, las entradas el lunes, el martes ya no había entradas. Ujú. O sea que, pero vamos, eso es aquí, pero en España tú haces una película como Fotos, que además tiene Ujú. otra cosa, y así lo dejo hablar a él. Elio tiene dos virtudes. Sabe dirigir a los niños de una forma increíble, si no, véanse La Hora Fría, y a las protagonistas femeninas igualmente. Aunque esto es una crítica personal. Por mucho que te esfuerces, nunca conseguirás sacar más a Kira Miró en una pantalla. Eso es opinión Eso es personal. imposible. Imposible. Es O sea, imposible. pero bueno, ya llegaremos a la estrategia del pequinés. A ver, ¿por qué? Te lo digo porque es que la protagonista de Fotos es una combinación de fragilidad, Ujú. de belleza, de muchas cosas, Ujú. pero la retratas tan bien que hay momentos en que te olvidas de lo que pasa a tu alrededor. Ujú. Entonces, repetimos, ¿por qué te dio por hacer una película como Foto? Pues porque fue el guión que escribí y empezó a moverse por azar. Todo esto tiene que ver con cuando yo estaba aprendiendo cine aquí, haciendo cursos que organizaba el Cabildo y demás. Y el guión que yo estaba moviendo en aquel momento de Fotos cayó en manos de uno de los profesores que vino a dar un curso, que era Joaquín Jordá, que era un maravilloso director, injustísimamente olvidado, de los más grandes directores que había en España. Y el tipo se enamoró del proyecto, decidió que quería ayudar a que saliera y bueno, fue intentándolo y al final se consiguió producir la película. Pero fue, como tantas cosas en la vida, fruto del azar, ¿no? Por ejemplo, en el caso que comentabas tú de La Hora Fría, yo antes había escrito Nodo, una película de terror, que bueno, también es género, Mm. pero había firmado un contrato con Televisión Española, porque esas dos películas las produje yo, pero tenía problemas para conseguir financiar Nodo y me surgió la posibilidad de hacer una película pequeñita de zombies y se me ocurrió hacer la idea de La Hora Fría, que digamos que se adelantó a Nodo y Nodo se tenía que haber hecho en esa época y se atrasó 2 años. Es el azar, son cosas que pasan. De repente, a lo mejor, por otro azar del destino, escribes un melodrama y te viene un profesor de guión y le gusta, y ahora estaría haciendo melodrama, ¿no? Es curioso. De todas formas, yo soy fan del fantástico desde niño. Yo, Mm. recuerdo de pequeño cuando salieron las primeras ediciones de cómics de terror en España, con una editorial que se llamaba Garbo Editorial, que sacaba una revista del Mm. corazón que se llamaba Garbo, que se Mm. llamaban las revistas Bumpus y Rufus, que eran Sí, sí, ediciones sí. en español de Creepy y Eerie, dos revistas de Warren. Pues yo ya me enamoré del género y lo que empecé a leer de niño, de pequeño, pues Frankenstein, Drácula y todos estos clásicos en novela, ¿no? Sé que soy básicamente un enamorado del género, ¿no? Y también es una cosa que dices tú, que acabas de decir, que es un género que ha sido hasta muy poco absolutamente despreciado en España, Mm. Mm. totalmente. De todas maneras, y yo entiendo, porque además tuve la oportunidad de coincidir y de hablar con Quentin Tarantino,
que la imagen que tú puedes tener de Tarantino es diametralmente opuesta a la que te encuentras. Cuando conoces a Tarantino te encuentras a un tipo callado, tímido, con gafitas, que habla bastante poco en comparación. O sea, en una entrevista es muy expansivo, pero después te lo encuentras delante y es retraído incluso. Sí. Tarantino es una persona que cuida muchísimo la estética. O sea, y que yo entiendo que cuando vio Fotos le gustara, porque Fotos es una película que si dejas... El problema de Fotos es lo que le pasa a muchas películas de género, que tienes que dejar que te seduzca. Totalmente. A mí me pasó con Fotos, me pasa lo que me pasa con Déjame entrar, las dos versiones, la versión nórdica y la versión americana. La Que americana. que a mí me gustan las dos en ese aspecto, creo que las dos son muy buenas. Tienes que dejarte seducir por por la protagonista, por la situación, por el ambiente, porque yo siempre recordaré en Fotos cómo coges cosas muy, muy comunes, como puede ser esa emblemática casa que hay en Vegeta, que es de los pocos ejemplos de casa modernista, por llamarlo de alguna manera, que quedan vivitas y coleando en una ciudad que se ha extralimitado en destrozar todo aquello que tenía cierto valor arquitectónico. Y lo siento, el que me crié con una persona que sabía mucho de arquitectura y esa persona me lo decía claramente, dice, aquí meten la excavadora con una facilidad pasmosa. Y esa casa, no, pero es que llega un momento que tú ves la casa y te olvidas, aunque la hayas visto 1000 veces, como puede ser una persona, porque Tarantino no la había visto en su vida, pero yo sí la había visto durante toda mi vida. Todos y cada uno de los elementos que hay en esa película, si dejas que te seduzcan, te van metiendo. Pero sobre todo, para mí, lo más inquietante es la protagonista femenina. En este caso, Mercedes Ortega. sí. A mí me parece que además ese personaje es un personaje que se merecería mayor recorrido, si me permite. No sé. Por cierto, me acaban de mandar dos preguntas. ¿Sí? Dos preguntas. Una, bueno, en este caso Lucas Morales Domínguez, director de la fundación a la que pertenezco, dice, oye, ahora que hablan del cine royal, multicine royal, ¿se acuerdan del dibujo de Gremlin que tenía donde la comida? ¡Ay! Sí, Sí, caray. Bueno, de hecho, antes de ser sí, multicines sí. fue el cine El royal. cine royal, claro, Y ahí lo exactamente, vi, perdón, el cine royal. exacto, No exacto. más, Y ahí pero en Gremlin se sí, estrenó en el Capitol. en el Lo que pasa, Capitol, en el cierto. Capitol. Lo que pasa que el dibujo sí estaba. Y Sí. después Silvia Machado Rodríguez comenta y dice, hola a todos, Helio, tú que aparte de realizar películas has escrito libros, ¿qué diferencias ves a la hora de crear una historia para cada formato? ¿Con cuál de las dos disfrutas más? Bueno, pues ya lo he dicho, como lo dije antes, que era escritor, productor, guionista y director, pues Amar, así aprovecho, te hago publicidad, nada disimulada. A ver, aviso de antemano, o sea, ya en la portada lo Ya lo pone, pone pero ahí, sí. ya lo pone, pero de todas maneras, yo lo que tengo aquí es que lo he estado releyendo y me quedé con un par de cosas, lo que pasa es que no voy a chafarle el misterio a nadie. A ver, léanselo. Bueno, en Canarias se hace de noche, más tarde que aquí, evidentemente. Yo es que lo he releído de noche, tampoco tiene mucho valor. Aquí normalmente a las 4:30 de noche, o Ya sea de que, noche. vamos, o me lo leo durante el día o me lo voy a leer por la noche. Claro. Como se enganchen en la página, yo qué sé, 20. Bueno, sí, no, es que 20 sí. En la página 23 están, vamos, ni él como escritor, ni yo como persona que lo recomienda, y también soy escritor, nos responsabilizamos de los efectos secundarios que les cause la historia en cuestión. Por aquello de que hay que tener cuidado, eso sí, o sea, la historia se te mete, porque hay los códices del apocalipsis. Sí, Eh, es más una historia de aventuras con género. Esto es sí. algo que se te va metiendo en la cabeza, se te va metiendo en la cabeza, se te va metiendo en la cabeza, y llega un momento que cierras el libro y te pones a mirar a tu alrededor. Y eso no es buena señal. Uy, uy, Bueno, uy. venga, respuesta a lo que estabas diciendo. O sea, ¿en qué te encuentras más a gusto? Hombre, a la hora de escribir es mucho más, puedes dejar volar la imaginación, está claro. Y no tiene más presupuesto que el ordenador con el que escribes o el boli si escribes a mano, ¿no? No hay más. Y dejar volar en la cabeza, ¿no? Que se te vuele la cabeza por ahí. Las películas están mucho más constreñidas a razones presupuestarias,
digamos que tienes que ir desarrollando también una musculatura para que las cosas tengan un determinado tamaño y no compliquen cuando haya que hacer la película más adelante. Hacer cine es una renuncia perpetua. Y en cambio, escribir literatura, pues puede volar a donde quiera sin ningún tipo de problemas, ¿no? Cada uno tiene sus placeres y sus dolores y cada uno bueno, tiene su aquel, claro. Sí, estoy de acuerdo. A ver, Cami Lindel dice, buenas tardes, ¿cuál es la mayor dificultad con la que te has encontrado como director? Aparte de tener que tragar con productores que te hacen la vida imposible, añado yo. Uf, cierto. Hombre, los hay, perdón, los hay de todo, los De hay todo pelaje. de todo pelaje. Ujú, Mira, ahí añado una cosa porque yo conozco el negocio del cine a nivel de exhibición, distribución y producción. ujú, Yo creo que el problema que ha vivido él y vivido yo en determinadas parcelas es que nos pilló la época de unas generaciones que se jubilaron y generaciones que entraron nuevas. cierto. Y las generaciones que entraron nuevas, y está mal que lo diga porque son más nuestra generación, yo entiendo que quieras comerte el mundo. Ujú. Pero señoras y señores, eh, vender películas no es lo mismo que vender naranjas. Y llevar un cine no es lo mismo que llevar un restaurante o que llevar unos grandes almacenes. Y la cuenta de resultados me parece muy bonita. Pero el negocio del cine es un negocio muy particular, Ujú. que desgraciadamente las nuevas generaciones no han sabido entender como yo creo que debían entenderlo, tanto a nivel de distribución como a nivel de exhibición, como a nivel de producción. Estoy de acuerdo. Eso creo que a ti te ha marcado, a mí me ha marcado, porque es la realidad. Pero Ujú. bueno, dejando eso a un lado, que también es bueno que la gente lo tenga asumido, Totalmente. eh, porque respondo y después te hago una pregunta. O sea, ¿cuáles son las mayores dificultades? Y después te pregunto sobre cómo es el tema Es que de... en realidad yo, por ahora, y toco madera, he tenido muchísima suerte y las dificultades que he tenido, básicamente, la única ha sido la limitación presupuestaria. Las películas que he hecho hasta ahora se han hecho con unos presupuestos, digamos que limitados por debajo de la media de una película española. Básicamente ha sido eso, pero eso también te despierta una máquina interior, esa necesidad que a veces es la madre de la inventiva para hacer las cosas de una forma o más rápida o usando más la síntesis, cosas de ese tipo, ¿no? Aparte de eso, no siento que haya tenido problemas ni con ningún técnico, ningún productor, ni nada, y sigo tocando madera para que en el futuro tampoco pase, ¿no? Al contrario. Yo lo que te quería preguntar, eso que es una pregunta que nunca te he hecho, Ujú, y sobre todo fue la sensación que tuve cuando vi La Hora Fría. ujú, Eh, eh, que es una pregunta que siempre hago a los directores. ¿Tú eres el típico director que tiene una idea y no se mete en los raíles como un tren y no te puede salir de ahí? ¿O le dejas mucha libertad? Porque yo cuando vi La Hora Fría, ujú, aparte de lo que además te lo dije, más me acuerdo que estábamos paseando por Sitges, nos encontramos y te lo dije que bien dirigías a niños. ujú, Eh, a mí me dio la sensación, independientemente de que cuando tú eres un profesional tratas de hacerlo lo mejor, que a pesar de ser una película pequeña, ujú. todo el mundo que se metió, especialmente Pepe Olivo, que me parece absolutamente grandioso en esa película, es Maravilloso. el motor, es ese diésel que está siempre ahí, que hace que todo, Ujú, además se nota porque hay momentos en que los otros actores lo miran hasta casi con admiración, porque tira de una forma increíble. Todos se lo estaban creyendo, o sea, realmente tú te crees esa ujú, película porque realmente ellos se están creyendo la situación, aunque estén ujú. metidos en un espacio muy reducido con 4 paredes, 4 pasillos, y tú dices, y un presupuesto de andar por casa. Sí. Eso se debe a que tú eres ese director, como decía, además que no recuerdo la actriz que lo decía. Ujú, Bueno, sé que Lana Turner lo dijo de Douglas Sirk ujú. cuando rodó Imitación a la Vida, porque ya se había Invitación a la vida. retirado y Sirk fue quien la convenció y decía que Sirk Ujú, tenía una capacidad como de encantador de serpientes, de ser capaz de llevarte ujú, a unas situaciones. eh, Además, en el caso particular de esa película, ella había dejado de trabajar porque, entre otras muchas cosas, su hija se había muerto. Y wow, entonces madre mía. ella hace una película de una mujer Cierto. obsesiva con su trabajo que realmente no cuida a su hija, A su hija, aunque al efectivamente. final
acaba asumiendo la responsabilidad de hacerse cargo de la hija de su mejor amiga, que su mejor amiga es una señora afroamericana. Película absoluta política. Esa es la típica película que el señor que acaba de dejar la Casa Blanca hubiese prohibido en los años 50, por ejemplo. En los años que fue cuando se estrenó. Sí, pero volviendo a lo de antes, para no ser demasiado repollo, porque uno le van saliendo las cosas sobre la marcha. ¿Qué tipo de director eres? O sea, ¿cómo te definirías tú? ¿Tiránico, en plan Stanley Kubrick, o esta es la idea, yo se la explico y ahora ustedes háganlo de la mejor manera posible, como puede ser, te pongo el ejemplo contrario, Irving Kershner, cuando dirigió a Harrison Ford en El Imperio Contraataca, que parte de los diálogos los cambiaron 10 minutos antes de rodar? Madre mía. Pues la labor de un director que quiera hacer las cosas bien, sobre todo es escuchar a todo su equipo. Y yo, de las veces que recuerdo con más cariño, por ejemplo, en la última peli, en La estrategia del pequinés, estábamos rodando una escena un poco complicada, que tenía un movimiento de cámara, el malvado pues mataba a una chica y todo era en un solo plano. Y recuerdo que hubo un momento mágico en el que empezamos todos a poner ideas y me di cuenta, he hecho mi trabajo, todo el mundo que está colaborando lo está haciendo y con muchísimas ganas. Y en ese momento sentí el placer de hacer una película con la persona que movía el traveling, con el jefe de eléctricos, Alfonso, que de repente se le ocurrió una idea mágica que funcionó muy bien, con Menga, el director de fotografía, con todos los que estamos allí, con la actriz, con los actores, con Sergio, el director de arte, y de repente estábamos todos a una. Vamos a hacer este plano y vamos a hacerlo genial. Quedó muy bien y en ese momento noté como ese clic que te hace a la cabeza y dices, qué guay, lo estamos haciendo todos. Ese para mí es el principal trabajo que tiene que hacer un director. Hacer que todo el mundo esté a gusto para dar todo lo que tiene en favor de contar de la mejor manera posible la película en la que estamos todos embarcados. Muy bien. Por cierto, te tengo que ir interrumpiendo porque están inventando preguntas. Esto parece un poco como el campeonato de los hermanos Mar. A ver, Rubén Esteban dice, Y dos Elio, huevos Eduardo, duros. vaya, sí, ponga 3. Póngate. Dice, quiero ser escritor y no sé por dónde empezar. ¿Qué me recomiendan? Uf. A ver, dedícate a otra cosa. Pobre. No, a ver, no, vamos, más en serio. A ver, en mi caso particular, pues, que soy, o sea, soy escritor de una, o sea, tú eres escritor de novela, yo soy escritor de libros teóricos, fundamentalmente, aunque también escribo opinión. Escribe de lo que te guste, de lo que te apasione y de lo que no te suponga, o sea, de aquello que no te importa estar sentado durante no sé cuántas horas en la misma meta, no sé cuántos meses al año para conseguirlo. Esa es mi recomendación porque es la que yo hago. Ahora tengo, por ejemplo, un equipo nuevo, pero sigue siendo un ordenador. Y de hecho es todavía más austero que el que tenía antes. Qué bueno. En tu caso como escritor, que por cierto, que IDIL tiene la nada desdeñable cantidad y después se meten conmigo cuando escribo. No fastidies. Esto tiene, ostras, 428 páginas. Toma ya. Es Y se chiquitina. metieron, sí, y se metieron conmigo porque, madre, en fin, el mundo está mal repartido. Próxima vez que alguien se meta conmigo, verás tú. Pues consejos para escribir, pues lo que decías tú, escribir. Escribir sin parar. Y leer sin parar. Leer y escribir, leer y escribir. Y dedicarte un horario en el día, una pequeña rutina en la que sigas escribiendo. Y así, digamos, es una musculatura que hay que desarrollar y eso se consigue a través del ejercicio, como cuando hacemos músculos en un gimnasio, ¿no? Pues lo mismo. Leer y escribir, leer y escribir. Y asumir que alguien lo va a leer. Sí, señor. O sea, que tu criatura vas a tener el control hasta el día que haces un clip y se lo mandas al editor. Exacto. Y entonces, bueno, no tienes el editor, sino alguien que esté en tu casa, simplemente Sí, que lo lea. Y ahí Y entonces, ya está. se acabó. Ya no es exactamente, ya no es tuya. Bien, eso es lo fundamental. La siguiente volverá a ser tuya hasta que se emancipe, te vuelvas a quedar igual de tirado que con la anterior. Exacto. A ver, Mafe Suárez dice, un placer tenerte por aquí, Elio. ¿Qué labor de todas las que realizas te gustan más o le tienes más cariño? Guionista, director, productor, punto suspensivo, signo de interrogación. En el mundo del cine. Bueno, pues creo que dirigir es la más interesante porque digamos que tiene un montón de desafíos y tienes que manejar colocar un montón de cosas en su sitio para que estén finalmente bien colocadas en fila. Y se aprende mucho y se sale en muchos momentos de eso que se llama
tan común que hoy en día se llama la zona de confort. Siempre te acabas llegando a lugares que son incómodos, que te fuerzan a buscar en ti soluciones que no habías pensado en ellas. Es desafiante, es un desafío y eso lo hace interesante dirigir. Me quedaría con eso. Mm. Y después Jorge Doni Fuentes dice, buenas tardes a todos. ¿Qué proyectos de futuro tienes entre manos? Uy, futuro. Futuro. Mucho, mucho. El futuro por escribir está, que dice cierto maestro. Exacto. Totalmente, está por escribir, como tú dices. Como decía, el más cercano que tengo es el próximo 25 de febrero. Tenemos una presentación en la Casa Museo Pérez Galdós de una novela que me han premiado, le han dado el premio Malas Artes de Literatura Juvenil y de Fantasía. La novela se publica ahora en febrero y sale, pues eso, a final de febrero a las librerías, están en las librerías de las islas. Y es una novela chiquitita, no llega a las 200 páginas, relacionada con el mundo de los viajes astrales y esos mundos otros, esas otras realidades que pueden estar por ahí pululando. De ahí el título Astral. Y bueno, que si les apetece, pues les recomiendo que le echen una lecturita. Ese es el próximo proyecto inmediato, ¿no? Yo es que en el caso particular, porque además tú no lo sabes, pero por el hecho de haberte hecho una presentación aquí, yo tuve una enganchada con un par de personas en las islas. Sí, porque a ver, sabes que esto funciona. Este mundo es muy pequeño, como dice Mafalda. Somos pocos y nos conocemos mucho. Lo que pasa es que, bueno, hay algunos que somos más irreverentes que otros y nos da por cerrar la puerta de casa e irnos. Entonces, claro, ya no nos controlan y ese es un problema. A mí se me ocurrió presentar aquí en Finlandia Home Delivery, La Hora Fría, y después Nodo, que sí tiene versión finlandesa. Sí. Y yo había visto Home Delivery. Es que además lo que siempre me ha sorprendido de ti es que eres capaz de asimilar, o sea, eres capaz de asumir muchas responsabilidades, porque hay gente que hace animación y no hace, no hace algo de acción real ni loco. O sea, se queda en la animación. O que alguien hace acción, o que hace acción real y dice animación, mi madre, eso es complicadísimo. No, cualquiera que vea, yo ahora que he podido revisar cosas y ver cosas, por ejemplo, y con eso entronco con lo que esta mañana te comenté, que te dije que te iba a decir, que es una frase que creo que tú y yo hemos oído de Guillermo del Toro. Que cuando él dice que en realidad al ser humano no le hace falta crear monstruos porque más monstruo que un ser humano no hay nada. Y esa es una conclusión que se saca de la estrategia del pequinés, que por cierto, me gustaría algún día, eso me gustaría que me lo explicaras no, con tiempo. ¿Cómo se consigue en una película de gente tan... Bueno, Jorge Bosch es que es inmenso también. Es maravilloso ese hombre. Exactamente. Además, yo lo estaba viendo que yo tenía en la cabeza, digo, me da a mí que él estaba sentado viendo, disfrutando cómo él hacía lo que él quería, porque además se nota que él anda, va, viene, está él y la cámara va detrás de él. O sea, ni siquiera Kira le hace sombra. Cuando están hablando juntos, ni siquiera Kira, Miró, le hace sombra. Sí. Pero el caso de Uma Sugalde es absolutamente angelical en el sentido más claro de la palabra, rodeado de gente absolutamente pasada de vuelta. Porque es el único que no es un monstruo. Sí. Cosa que resulta difícil porque la estrategia del pequinés es el hecho de que no hace falta que nos inventemos. Porque fíjate, eso no lo sabes tú. Yo fui compañero de colegio mayor de Enrique Alcides. ¡Hala! ¿Qué me dices? Sí, no señor. Lo sabía. Estuve 3 años en el colegio. Enrique estuvo 3 años en el colegio en el que yo estuve. Y Enrique, fuera de cámara, es la persona más... A ver, no quiero usar calificativos que suenen como así, pero es la persona más agradable, sencilla, simpática. Es absolutamente, exactamente, es una persona tierna en el sentido más claro de la palabra. Totalmente. Pero en el caso o sea, o sea, es que para mí la secuencia en donde realmente te das cuenta de la forma de entender la vida es cuando Kira se quiere ir con el dinero y no se va. Él evidentemente está despierto, él sabe perfectamente lo que va a hacer. Y sale, entonces tú la ves ahí hundida en el sillón, parece como que no hay luz donde está ella y él resplandece.
Ujú. Y eso es una cosa que a mí es una cosa que yo no he leído la novela, lo confieso. Desgraciadamente no puedo leer La ni novela es todo lo que quisiera. maravillosa. Pero La novela de Alexis es eh, increíble. eh, hay que ver lo endemoniadamente capaz que eres de hacer esas cosas, porque además utilizas, yo creo que es una de las cosas que a mí me gusta mucho de fotos, valga la redundancia, me gusta mucho de la obra fría, me gusta mucho de Nodo, me gusta mucho de Desde el Pequinés. Usas el principal elemento del lenguaje cinematográfico, que es la imagen. Ujú. O sea, tú no necesitas, hay en fotos y en Nodo hay muchísimos tiempos muertos, nadie habla, Ujú. pero es que no hace falta, No hace falta, totalmente cierto. porque y en la obra fría en realidad es más protagonista esos pasillos que casi no tienen luz que Ujú. otra cosa. Y eso es lo que a Ujú. mí realmente yo creo que eso fue lo que le encandiló a Quentin Tarantino cuando vio fotos y fue lo que a mí me ha encandilado siempre de tu carrera. Ujú. Pero, por ejemplo, partiendo de eso, de que en la estrategia del Pekín es menos el caso de Humo Ugalde, son todos monstruos, en pequeñito, que no hay ningún monstruo real, son todos monstruos de tercera categoría, pero bueno, Monstruitos, sí, sí. son monstruitos. A mí lo que me dejó, yo no la había visto y me dejó absolutamente pasmado durante un buen rato fue Ujú. Mi nombre es María. Mm. O sea, se Ok. puede decir más alto, pero no se puede decir más claro. Ujú. O sea, cómo eres capaz de cambiar de registro? ¿Cómo eres capaz de cambiar de formato? ¿Cómo eres capaz de cambiar de un formato a otro, de un esquema a Ujú. otro, de una mentalidad a otra? Ujú. De esa forma, además, hacerlo también. No Lo lo que sé. también es una apreciación mía. Lo siento, Ujú. ya soy mayorcito para decir si algo. A ver, Ujú. no soy de elogio fácil, no es mi estilo, no me han Ujú. educado precisamente para eso. Pero Ujú. Mi nombre es María, son ¿cuántos? 6 minutos. Sí, no llega. Sí, sí, por No ahí. llega, o Con los 5 minutos y créditos, algo, 5 y algo, con los sí, sí. créditos. Y Sí. es absolutamente demoledor, Ujú. porque además se te mete la voz de la niña Ujú. y dices, porra. Entonces, ¿cómo eres Ya. capaz de hacer? O sea, ¿es algo también fortuito o tú vas saltando de formato por aquello de experimentar? Ahí también me planteaba que como hay mucho espacio abierto entre que uno hace un largometraje y el siguiente, porque por los imponderables de la vida, pues había pensado también siempre pues, que me gustaría hacer animación y en medio, en esos años que hay entre un proyecto y otro, pues había tiempo para poder hacer alguno, ¿no? Y en esos casos son historias cortas que se me ocurren y claro, te plantea, por esto lo mejor es contarlo en forma de animación porque es lo que más se presta. En el caso de Me llamo María se presta mucho porque es una niña que cuenta en primera persona lo que le está pasando, etcétera, ¿no? Pero básicamente que aparte la animación a mí me parece también muy fascinante y es una forma de contar muy especial y en la que de paso al hacer los cortos también yo quería irme bregando también en la animación con la idea de hacer un largometraje en el futuro, pero ya dominando un poquito la técnica, ¿no? Porque hay que dominar un poquito también la parte más técnica de la animación y todo eso, ¿no? A mí es que personalmente, a mí Home Delivery además me parece que tiene un sentido del humor maravilloso. A Stephen King Eh, le encantó. Se quedó sí, sí, no, no, privado. Sí, sí. es que además tiene ese sentido del humor que muchas veces a las novelas de Stephen King le falta, pero es que tiene ese sentido del humor absolutamente, tiene el sentido del humor irreverente de las historias de la cripta, no puede negarlo. Sí, totalmente, es verdad, totalmente, es O sea, verdad. esta busca, además, De las y historias de la además S Comics. Sí. King es un fan confeso de la S y además él se considera deudor como cualquiera que le guste todo lo que tenga que ver con Realmente. género, pero a mí Honda Libre me parece una cosa absolutamente maravillosa. Y Nodo, y con esto Ujú. entronco el hecho de que también seas una persona que te gusta hacer documentales, Sí. uno de los cuales he visto y otro de los cuales no he podido ver, pero bueno, ya lo veré en su momento. Ujú. El tema de la historia. A mí, yo creo que junto con Guillermo del Toro, con el caso del laberinto del fauno, Ujú. tanto Guillermo como tú tocan la posguerra dentro del género, dentro de lo que es el cine de género, pero Ujú. aportando algo distinto, porque además, en tu caso particular, el nodo, claro, para los que son más jóvenes, el nodo ya es, nunca mejor dicho, historia antigua, porque es así. Y además tampoco, a mí me hace gracia porque imagino que sí, imagino que habrá tesis, imagino que habrá cosas, pero yo, por ejemplo, libros sobre la historia del nodo como tal, yo no he visto ninguno en nuestro país. Y Ya. el nodo
una forma, nos guste o no nos guste, de entender de una forma además mucho más, digamos, mucho más, porque claro, tú puedes controlar lo que se escribe, pero las imágenes muchas veces se le escapa, o sea, Totalmente. cualquiera que entienda un poco sabe que una cosa es lo que tú ves, pero el objetivo, el campo que abarca es mucho más de lo que muchas veces quieres. Entonces, hay muchas veces que se sacaba un determinado plan, una determinada secuencia por las cámaras del nodo y se colaban cosas que no tenían que colarse. Y por mucho que quisieras cortar, no podías cortar porque era justo Sí. el ministro o la personalidad, y si lo cortabas tenías que cortarlo todo. Claro. O sea, es más fácil entender la historia de nuestro país viendo el nodo que leyendo un montón de legajos que muchas veces son incomprensibles. Totalmente cierto. Tienes toda la Y razón. entonces es una pena que no se haya profundizado más en ese tema. Y además yo considero que Nodo es una película, pero ahora lo de Nodo, visto la información que tú me has mandado, yo he recopilado, es como todo. Las películas que hablan sobre la historia de España se amortizan fuera de España, no en España. Sí, cierto, es verdad. Esta funcionó muy bien fuera y aquí, bueno, tampoco fue del todo mal, pero no fue una bomba, ¿no? Sí, curioso, extraño, sí. No es una película que hace terror jugando con nuestro pasado y, bueno, que la vea verá la metáfora, ¿no? En una casa encantada, debajo están enterrados los muertos y arriba están los fantasmas. No vayas al desván, no vayas al sótano. Como España, en España tenemos un sótano en las cunetas repleto de cuerpos abandonados con familiares que llevan desgarrándose generaciones para que por favor alguien les ayude a desenterrarlos, y hay otros ciudadanos españoles que consideran que eso está mal. O sea, no me cabe en la cabeza, y una de las razones de hacer esa película fue eso, crear una fantasía de fantasmas a partir de esa metáfora de un país que sigue teniendo una deuda impagable con miles de personas que siguen enterradas en cunetas. Sí, desgraciadamente cientos de miles. No Sí, son cientos de miles, miles. solamente fueron, no son cientos de miles, Sí, bueno, señor. más de 100.000 según las estadísticas, más así. De todas maneras, a ver, yo lo tengo asumido, yo lo dije en su momento, yo normalmente no suelo, o sea, en todos los años que he estado escribiendo, que he sido columnista, nunca he nombrado a nadie con nombres y apellidos, solamente lo he hecho un par de veces en mi vida. Y una de ellas fue cuando escribí y dije que la única clase de historia contemporánea que yo tuve realmente en mi vida fue el 22 de febrero del año 81, porque el 24, el 23F era un jueves, yo tuve clase el 24 por la mañana, yo fui a clase, porque yo vivía muy cerca del instituto donde Instituto. estudiaba, Sí. bueno, en un colegio privado, pero bueno, a efectos prácticos era como ser el instituto, y yo tenía clase a las 8 de la mañana de historia, a las 8:30. Y tuve clase de historia desde las 8:30 hasta las 11:30. A las 11:30 nos mandaron a todos a casa, A casa. porque no era cuestión, pero ha sido la única clase de historia contemporánea real que yo he tenido en toda mi vida. Y yo tengo asumido, y más por lo que he viajado, y más porque vivo en un país donde la historia sí se la toma en serio. Una de las razones por las cuales me gusta mucho vivir en un país nórdico es que la historia es una de las asignaturas más importantes de cualquier plan de estudio. En nuestro país la historia no le interesa realmente a nadie. La historia se utiliza para contar, que eso lo dice muy bien don Arturo Pérez Reverte, para contar medias mentiras, no para contar verdades. O sea, siempre es lo mismo, siempre se utiliza la historia como comodín para contar una mentira mayor o menor, para mitificar lo que no se debe mitificar, pero es que en realidad es lo que te digo, debería haber muchos más estudios sobre el legado, porque el nodo como tal tiene un legado. Sin duda. Que es como el caso del laberinto del fauno, o sea, que además bueno, los dos estábamos en Sitges cuando Guillermo la presentó, y yo tuve la oportunidad de ver esas libretas que siempre lleva Guillermo con todos los dibujos que va haciendo, exactamente. Sí. O sea, has estado con Guillermo, no hay pérdida. Y me acuerdo que yo estuve viendo los dibujos ya tenía dibujos de El Espinazo del Diablo, de hecho, porque ya estaba trabajando en ella. Y todos los dibujos del fauno, del hombre, del hombre sin cara, de Ofelia, de toda la historia. Y Guillermo decía lo mismo. Guillermo decía que no entendía cómo un país con una historia tan rica como la nuestra no se recurra
como puede ser, por ejemplo, sé que el ejemplo es tópico, pero si hay un país que explote una y otra vez y le queda bien su historia, es el Reino Unido. Porque ellos tienen, tampoco es que tengan tantos elementos, pero Dios mío, qué partido les sacan. Se han contado la historia de Robin Hood, yo qué sé las veces. Y ahí sigue, Totalmente. y mañana por la mañana volverán a hacer otra versión. Ya en cuanto a brujas, no les queda bruja que sacar, siguen sacando una versión nueva. Brujas, da igual, o sea, castillos encantados es lo que tú dices, o sea, son capaces y después de darle la vuelta a la tortilla, que para mí el mejor ejemplo es, miren, sobre todo para las personas que les guste el tema de cine de género, fíjense la diferencia. En los años 60, bueno, existe un ejemplo de serie de ciencia ficción basada en un cómic, que es la de Diego Valor, que no se conserva nada porque en aquella época en televisión española se grababa sobre las cintas otra vez. O sea, no existe ningún... Qué pena. En los años 60 en España, de cine de género prácticamente, vamos, de televisión de género nada que se le Nadita. precie. Tuvo que llegar Narciso Ibáñez Menta, y en ese caso su hijo, para hacer las historias para no dormir y demás, pero eso Cierto. era una cosa muy minoritaria que estamos hablando de finales de los 70, principios de los 70, pero es que a principios de los 60, en la todopoderosa y sacrosanta British Broadcasting Company, también conocida como BBC, a un señor se le ocurre hacer algo tan disparatado como Doctor Who. Sí, señor, 1963. Exactamente. Y Sí, señor. todavía se está haciendo Doctor Who. Y Bueno, todavía se está haciendo. este caso con una doctora. Exacto, es verdad, Entonces, cierto. fíjense la diferencia de planteamiento. O sea, en el Reino Unido, en los años 60, se empieza a hacer una serie que hoy, digamos, de la que hoy bebe muchísima gente, porque Who va mucho más allá de... Y en los años 60 en España, lo más rompedor que había, no quiero ni pensarlo, bueno, existía Estudio 1 que fueron capaces de adaptar cosas tan sacrílegas como Dos hombres sin piedad, que no debe ser una obra de teatro que va contra el sistema, pero que se tuvo que adaptar, bueno, se adaptó de hecho, creo que 14 años después de la película que produjo Henry Fonda. Caray. Sí, y a Dios gracias. Imagino que lo sabrás, si no te lo digo yo. 12 hombres sin piedad, que en realidad no se llama así, se llama 12 Angry Men, que es 12 hombres enfadados. Fue la primera y única película que produjo Henry Fonda porque acabó harto de producir Qué la película. fuerte, qué fuerte. Sí, No sabía. Henry Fonda era demasiado serio para estar lidiando con demasiados problemas. Caray, una A película ver, maravillosa. sí, la verdad es que sí, se la recomiendo. Súper bien rodada. Sí, está todo tan bien medido. Sí, es increíble. De todas maneras, con semejante reparto es muy difícil hacerlo mal. Sí, señor, eso Pero fuera de de todas mal. maneras, él era rematadamente bueno. Sí. Porque a mí es lo que te decía antes con el caso de Pepe Oliva en la hora fría o con el caso de Jorge Bosch. Hay Sí, momentos, la cámara va detrás del actor y tú no tienes que hacer nada. totalmente, totalmente. Eso es una bendición tener un actor así. Es tocar el cielo. Porque se mete en el papel, se entusiasma, crece la película con él. Eso es una maravilla. Uf, eso es una maravilla. Ojalá, y he tenido suerte con eso por ahora. Puedo tocar madera. He tenido muchísima suerte también con los actores y con las actrices, sobre todo también. Sin duda. No sé si tú eres, eso no lo sé, te lo tengo que preguntar. No sé si tú eres de los que eliges a los actores o tienes alguien que los elige, pero sea como fuera, están muy bien escogidos. Porque Guay, además, guay. sí, porque es lo que te decía antes con el caso de la estrategia del pequinés. Tienes a Enrique que hace un papel desagradable cuando él no lo es. Tienes a gente pululando alrededor. Tienes a Kira Miró, que por mucho que quieras hacerla parecer, hombre, se le notan los años porque es más de nuestra quinta, las cosas como son, pero aún así, quien la conozca personalmente, que es tu caso que la has dirigido y en mi caso que he estado con ella, es una niña que resplandece a Sin las duda. 9 de la mañana con una camiseta por fuera y unos pantalones cortos para ir a la playa, porque Es verdad. así, o sea, no tiene que, y con una cola de caballo no tiene que hacerse nada, y si me está oyendo, lo siento, es verdad, te he visto así para ir a la playa juntos y no hay ningún problema. Pero después tiene gente que tira, como el caso de Jorge Bosch, que Sí, tira del de la carro, película, realmente. y además lo hace sin que se note, que Sí, exacto. es lo que, pero yo creo que eso es una virtud, porque yo creo que un director tiene que saber aprovechar eso.
O sea, totalmente. ¿tú eres de las personas que crees que una persona nace para ser director o se va siendo director? Yo creo que se aprende en cada película vas aprendiendo algo nuevo. Los directores de nuestra generación tenemos la desgracia de que no rodamos como deberíamos, porque la escuela es rodar, la escuela es hacer películas, ¿no? Te piensas con mucha envidia los directores que eran artesanos de, tanto en la propia España, los Sáenz de Heredia, o en Hollywood, todos los directores de la época dorada rodaban dos películas al año, tres películas al año, y eso iba fortaleciendo su técnica para trabajar y para hacer mejores películas, ¿no? Y como se aprende rodando, pues cuanto más ruedas, más aprendes. Y cuanto más actores conoces y más vas escuchando una forma de interpretar y otra, más también vas aprendiendo, ¿no? Así que básicamente es una bendición poder hacer cine, porque es la mejor escuela para hacer cine. Eh, La pescadilla que se muerde la cola. sí, no, no, pero yo lo entiendo. O sea, mientras más escribes, más También, dominas la claro, técnica, mientras más hablas delante de... O sea, la primera vez que te pones delante de un auditorio para hablar, eh, y a ti te ha pasado, porque además eres claro. profesor, lo pasas muy mal porque te estás escuchando. Entonces tienes la Cierto. sensación de que lo estás haciendo rematadamente mal. Llega un momento que tienes, por lo menos creo que una persona que más o menos lo haga habitualmente, tienes nervios los 5 primeros minutos y los 5 siguientes, después te olvidas. Hay Exacto. un momento No que te te pones a olvidas. hablar y dices, mira, podré decir cualquier barbaridad más allá de, trato de no, en mi caso particular, que es el que mejor Uh-huh. conozco, trato de no sobrepasar determinadas líneas, pero Uh-huh. no tienes problema, no te paras a pensar qué es lo que has dicho 5 minutos antes. Yo creo que es Efectivamente. una cuestión de práctica. Totalmente. Y hablando de práctica, antes te pregunté dónde habías rodado La Uh-huh. Sirena Negra, Sí. cortometraje que les recomiendo, pero también tampoco me responsabilizo de los efectos colaterales que tal largometraje pueda llegar a tener, como es el caso de Idil. Eh, y sé que el texto no es tuyo, Sí, es de Vanessa Monfort. Un monólogo maravilloso. fantástico, pero Fantástico. aún así, ¿cómo se consigue contar una historia como esa en un ambiente tan opresivo como ese, en blanco y negro, Uh-huh. y que a pesar de todo la protagonista resplandezca de la forma que lo hace? Eso también tiene mucho que ver con Ruth González, que ella ha llevado el personaje, ha hecho muchas giras por el país en pequeños festivales y grandes festivales con ese monólogo de media hora de Sirena Negra. Nosotros lo redujimos a 20 minutitos, le quitamos un Sí. poquito de texto, pero ella es un portento de poderío, de energía, ella también es cantante lírica y, y tiene un control de la voz brutal y básicamente es ella, es dejarla, ahí era dejarla a ella vivir el personaje, hacer todas las tomas que hicieran falta y luego, bueno, lo que te comentaba, la rodamos en un sitio muy especial en Madrid, bastante complicado para acceder, pero fue pura maravilla, era decir, madre mía, es dejarla a ella que se explaye, ¿no? Yo de esta obra me enamoré en un festival Celsius, que es un festival de literatura de fantasía, que fueron a representarla, son de un colectivo que se llama Hijos de Mariseley, que lo lleva Fernando Marías, y me quedé tan enamorado del monólogo que me acuerdo que me quedé en la puerta así con los brazos cruzados a que saliera de la representación y me les eché encima. ¿Tenéis los derechos? ¿Nos importa que haga un corto? Es que me he quedado tan flipado y bueno, era básicamente transmitir esa sensación que tuve al verlo por primera vez, ¿no? Añadiendo imagen y darle ese toque de película de la Universal de los años 30, ¿no? Sí, De sí, 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 expresionista, sí, ¿no? sí. Sí. Es que eh, es, bueno, la película no es de los 30, es de los 50, pero bueno, valga la redundancia, también es de la Universal. Sí. Es la mujer perdón, el monstruo de la Laguna Negra. Uh-huh. Me pusieron creo que fue la mujer y el monstruo. La verdad es que hago las traducciones literales porque me sé los en inglés, no en castellano. Con la salvedad de que la monstruo de la Laguna Negra. O sea, no hay monstruo y mujer, sino Exacto, ella en cierta manera es también el monstruo. Pero totalmente. sí tiene ese, eh, no sé cómo, es que además eso es, imagino que te lo habrán dicho, pero Uh-huh. tú hubieses hecho carrera en el expresionismo alemán. Qué bonito, jo, qué bonito. Sí, Uf, sí, qué sí, porque maravilla. tiene, tiene esa, vamos a ver, hay planos en Sirena Negra que a mí me recordaron mucho
salvando mucho las distancias, porque evidentemente la estética está pensada de otra forma, a la estética de Caligari. Ah, qué O sea, bonito. evidentemente la estética de Caligari es tremendamente complicada, pues, para mí Cierto. es la estética. Pero esos pasillos, esa historia, o sea, esa luz que va entrando. También me recordó, también tiene mucho, ese corto tiene mucho de Ridley Scott, de usar mucho de Alien, mucho del terror gótico, de usar, pues eso, una claraboya, usar la rejilla de la alcantarilla, esa luz que está filtrada por una serie de elementos. O sea, es ese terror gótico de eso, de la Universal, un poco de la Hammer, por supuesto del expresionismo alemán, que no dejan de ser, el expresionismo alemán y la Universal son más o menos contemporáneos en el mismo tiempo, con la Sí. diferencia de que uno estaba en Europa y yo estaba en Alemania, pero vinieron a contar un poco lo mismo eso sí, con unos medios, tampoco es que la Universal tuviese mucho dinero, si lo Tampoco, comparas es verdad. tampoco, no, las películas Universal Cierto. están hechas con mucho interés, con muchas ganas, pero no es que Universal Pictures se gastase excesivamente. Yo creo que hasta ellos sorprendieron del dinero que acabaron gastando esa Totalmente, peli. sin duda. Eh, ¿No te has planteado, y todavía lo tengo delante, ¿no te has planteado convertir Idil por ejemplo, en una serie de televisión? Digo porque, y así entronco con lo que hablamos en su momento, que además lo vas a decir tú, el malo, como suele decir, como diría el genio, perdón por las referencias de cine, pero yo qué sé, estoy hablando con alguien que habla el mismo lenguaje que yo y eso no es fácil de encontrar. Perdón por la referencia de Aladdin de Disney, de la versión de animación. Tú vas a ser de niño malo, no yo, en cuanto a cuál es el futuro del cine. Pero bueno, hasta que lleguemos ahí, como ahora todo es plataforma, televisión, serie, Sí. tarán, tarán, tan, tan, eh, eh, pongan la música que quieran, no quiero, sí es verdad, no quiero tirar por nadie. ¿Te has planteado convertir algo como Idil en serie de televisión? Sí, de hecho tiene una miniserie muy interesante dentro. Y de hecho, si alguien que nos vea por aquí es productor, los derechos están disponibles, eh, que lo lleva mi querida representante Alicia González Sterling, están en una plataforma que se dedica a gestionar derechos para hacer versiones en audiovisual. Y creo que sí, que tendría un gran interés, al menos, bueno, tendría que pasar por una censura previa, porque la novela, y está bien también advertirlo como antes hiciste, es muy explícita y no es para todos los lectores, pero creo que podría ser una serie muy interesante, debidamente expurgada de contenidos un poco excesivos para cualquier audiovisual. En cualquier caso, sí, estaría genial que se pudiera hacer. Y ahora la pregunta del millón, la pregunta que mucha gente se está haciendo. A ver, yo el año pasado fui al cine en enero, en febrero, en agosto, en septiembre y señores, no he vuelto a pisar el cine. Muchos dijeron, Dios mío, Dios mío, Dios mío, esto es el final del cine. Tú sabes que eso no es cierto, pero dilo tú, no, di exactamente, o sea, di tú que eres director de cine, cuál es el futuro del cine, no lo digo yo, que si no va a quedar como que tú eres el que te sientas a ver las pelis. Bueno, ahora ahí está el gran temor de que como la gente está saliendo poco y es lo normal, la exhibición en salas cinematográficas pueda desaparecer. Creo que no va a ocurrir, cuestión de que la situación se recupere y en un par de años seguramente la situación será parecida como era antes. Mientras tanto, lo que está pasando es que están teniendo un gran predicamento justamente en las plataformas audiovisuales que permiten que la gente vea contenido en casa, pero en cuanto, aparte, lo sabemos, los seres humanos somos gregarios, nos gusta salir, nos gusta meternos en una sala de cine, nos gusta vivir esa experiencia de ver una pantalla colectivamente en la oscuridad de una película, es una experiencia inolvidable que te permite sumergirte en la historia de una forma que no puedes hacer en casa, y creo que simplemente es una cuestión de, bueno, esto pasó en 1918 y pasó exactamente lo mismo, la gente dejó de ir a los cines cuando la gripe española, pues aquí pasará exactamente igual. Hay otros medios de entretenimiento, por supuesto, hay videoconsolas, la gente se conecta al Instagram o al TikTok o a lo que sea, pero la experiencia audiovisual de ir a un cine seguirá estando disponible como se siguen editando libros en papel. Lo tengo clarísimo. Pero yo añado que, a ver, muchas cosas van a cambiar, eso está claro, pero yo además es que
como tengo el agravio comparativo de vivir vivo prácticamente todo el tiempo aquí. Yo creo que en el caso del cine, ya lo dije antes, primero, las nuevas generaciones a nivel de distribución y exhibición no hicieron los deberes, o los hicieron creo que de forma equivocada, Cierto. y a las pruebas nos remitimos. Pero también hay que entender que hay un serio problema a nivel de formación y al cine no se le considera, el cine real, digo, ya no vamos a hablar de drama, de cine bélico, cine de acción o cine de género. Yo creo que al cine nunca se le ha terminado de considerar como el medio de expresión, comunicación, el medio artístico que es. Y siempre se pone el mismo ejemplo, pero con darte el salto de Barcelona a Francia te das cuenta de que las cosas son diametralmente opuestas. Totalmente. Y eso es una cosa que solamente, y es ver el trato, el conocimiento, y que, por ejemplo, el cine forma parte de la educación de los niños, cosa que en España no. Eso es lamentable. Lamentable y nunca es tarde para tomar el tren, pero hemos perdido generaciones en ello y no consigo entender por qué. De verdad no sé lo que pasa en este país con eso. Me parece inexplicable. Y la única forma de formar espectadores con capacidad crítica es formarles en ver y en comprender. Y me parece que eso no se hace, al menos en Pero este país. que lo de decir espectadores con capacidad crítica, Dios mío. Si yo digo eso, ya me echan del país. O sea es que Pero, yo creo que perdona, es que eso, por ejemplo, es lo que entroncamos con el tema de Nodo. O sea, Nodo es una película que te olvidas de la casa encantada, te olvidas de los fantasmas, te olvidas de los muertos, te olvidas de lo que evidentemente lo hace una película de terror y pone encima de la mesa el hecho de que lo que tú no debes hacer es no estudiar la historia del país en el que vives. Totalmente. Aunque esa historia no te guste. Totalmente. Porque Así además en todos sitios hay gente regular, mala y muy mala. Lo de buena es un calificativo que yo no voy a poner. Pero hay gente y tampoco soy de las personas que piensen que toda persona conservadora es mala por definición y toda persona liberal o progresista es buena por definición. No. Yo creo que es una cuestión de formación, de educación y de que tú trates de ser coherente y seas consecuente con tu conciencia. Totalmente. Y yo creo que eso es lo que, bajo mi punto de vista, falta. La experiencia que yo te puedo aportar como profesor de lenguaje cinematográfico que fui durante 3 años es que lo que no interesaba precisamente es que la gente tuviese juicio crítico. Entiendo. A ver, tú eres de la misma generación que yo. Yo soy mayor que tú hasta donde tengo claro, pero más o menos andamos por el mismo sitio. Y no vamos a meternos con consideraciones de edades. Yo recordaré siempre que mi selectividad en la época se llamaba selectividad, ni Pau, ni no sé qué, ni no sé cuánto, era inútil antes y para mí lo sigue siendo ahora. Pero bueno, esa es una opinión personal basada en la experiencia, en mis experiencias posteriores. Se nos ponía un trozo de una película. No sé al genio de la lámpara que dirigió mi selectividad, pero a la persona o las personas que la hicieron se les ocurrió poner la secuencia en la que Michael York llega a un sitio al aire libre y un niño con una camisa de color pardo, con un pañuelito rojo al cuello, con unas Tomorrow bolsitas. belongs to me. Exactamente. Partiendo de la base que es una película que creo que ni la ciudadanía ni la clase dirigente se ha visto en nuestro país, deberían vérsela de vez en cuando, porque Pues es sí. muy gráfica. A mí alguien me gustaría que me explicara, por mucho que tú des historia contemporánea en tercero, en primero y en mi programa, en mi caso particular, mi plan de estudios, lo dabas en primero, lo dabas en co. De eso a saber analizar lo que significa esa canción dentro del contexto de una película como Cabaret, para eso tienes que tener bastantes más años. Sin duda. Entonces, te ponían en tu selectividad una película que no pretendo que ponga, como también, vamos a ver, me hubiese parecido igual de ridículo que me pusiera en la secuencia del camarote de los hermanos Mar, porque Claro. esa secuencia tiene mucho más, amén de una foto que tengo yo en casa, que me imagino que la gente lo sabrá, o sea, el camarote era un camarote a tamaño, digamos, a escala real, pero le faltaba una pared que era un cristal, Claro. porque la cámara tenía que rodar en algún sitio.
Y hay una foto maravillosa donde se ve claramente a Groucho con la niña que va a buscar a su tía Federica mirando a la cámara, muertos de risa porque están viendo al equipo que estaba en el otro sitio muerto de risa. Pero claro, el equipo estaba partiéndose la risa porque aquello no dejaba de tener. Pero es que es algo más. O sea, tú tienes que ver la secuencia entera cuando él llega subido en el camarote, cuando él se para al lado de la barítono, de la soprano que ha dejado a su amado, le da una nota, secuencia que no estaba en el guión, como la mesa de las secuencias de las películas de los hermanos Marx, que ellos improvisaban según les venía un poco en gana, y después llega y toda la historia de meter un camarote imposible en un escenario todavía más imposible. Eso es una cosa que, vuelvo, repito, es muy simpático, pero tú tampoco con 17, 18 años tienes ni idea realmente de lo que significaba la secuencia. Entonces, si en la selectividad que supuestamente iba a definir tu futuro para escoger una carrera, te ponen cosas que tú no estás capacitado ni cualificado para entender, pues digo, para mí son dos extremos. Una canción de un niño en el año, Cabaret del año 34. La No, acción de la película, ¿te refieres? no, es antes de las elecciones. Es antes de las elecciones, en el año 31-32, porque las elecciones fueron en el año 32. O sea, cuando el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán ganó las elecciones fue en el año 32. Y bueno, la Cancillería la consiguió en el 33. Eso como la escena del camarote. O sea, son dos cosas que por mucho que quieras, como si a mí me pones en mi selectividad con 17 años, en una secuencia de nodos me voy a quedar igual. Yo Claro, recuerdo totalmente. haber visto nodos, pero el significado sociocultural e ideológico que tenía el nodo, tú lo vienes a entender cuando tienes, ¿cuánto? 30, 40 años. Seguramente, totalmente. Entonces, claro, tener juicio crítico, Dios mío, en mi vida, o sea. Por cierto, y con esto ya vamos terminando, porque si no, seguro que me entrarán 35 mensajes diciendo, te pasa siempre no sé cuánto tiempo cuando estás hablando con alguien. Lo digo ya para que lo sepan. El guión de la hora fría es tuyo. Sí. ¿Cuánto tardaste en escribirlo? Pues no mucho, probablemente un par de meses, ahora mismo no tengo recuerdo, me tengo que ir para el año 2005 más o menos, pues serían Mm. unos meses lo que tardan en escribirlo, unos pocos meses. Y el final, y no voy a estipar final, pero eso es o sea, como yo sé de qué final estoy hablando, por eso les estoy empujando nada disimuladamente a que vean la película. ¿El final es el que sale o el final surgió? Esta es una regla de oro que siempre doy en las clases de guión. Nunca empieces a escribir un guión sin saber cómo acaba. Sí, Ah, sí, por vale. supuesto. La idea estaba desde el principio, sí, que terminaba de esa forma tan peculiar. Sí, sí. Mm. Que también tiene mucho que ver también con mi infancia, con los cómics de Warren, que antes lo hablábamos, que tienen ese desenlace también muy shock, que es muy típico de los cómics de terror de los 70, de, de historias de, yo qué sé, dibujadas por Richard Corben, pobrecito que se nos murió hace poco y cosas Mm. así. Eso se me ha quedado grabado a fuego, que viene directamente de la EC, por otro lado, Mm. de los cómics de Tales from the Crypt y todo esto que funcionaban en eso, un final muy epatante y que le diera una vuelta completa a toda la historia, ¿no? Esa era un Sí, no, poquito la idea. yo le puse el otro día, cuando estaba hablando con él, le puse el ejemplo de que si había dos finales que me han dejado, bueno, en Sitges no podía ponerme a pegar gritos en medio de la sala porque se quedaba fatal. Pero sí lo hice cuando vi el final de Fringe, fue el final de la primera temporada de Fringe, el final de la hora fría. A ver, pregunta corta para que tú te explayes. Alguien se le viene a la cabeza, ya lo dijimos antes, alguien preguntó sobre el tema de escribir. Te preguntó a ti, me lo preguntó a mí. Si alguien quisiera ponerse a dirigir, que ahora evidentemente es más fácil porque los medios digitales te permiten hacer las cosas con un coste mínimo en comparación a lo que era rodar en 35. ¿Cuál sería la guía de estilo que tú le darías para una persona que quisiera poner? Guía de estilo. Sí, me Uy, qué refiero, difícil. ¿Sí? ya de eso se trata, el director eres tú, yo aquí soy un pobre preguntador. Dame una vueltita más a la pregunta, a ver. No, a ver, Vuelta y ¿cuál vuelta. sería el ABC que tú le recomendarías a una persona que quisiera ponerse que tuviese la idea en la cabeza de decir, oye, siempre he querido dirigir, pero, uy, ¿y eso cómo se hace? Ok, pues que en el paso se ponga a dirigir y ya. Lo mismo que escribir, lo que comentábamos antes, es
musculatura que se desarrolla haciendo. Que hagan películas, que las hagan con sus amigos, y que no cejen en seguir haciendo todas las que puedan, en escribirlas, en entrar en todas las partes en todas las técnicas de una producción, en hacer equipo con amigos también. Todos lo sabemos, un montón de directores que hoy en día conocemos, gran parte de su equipo lo han sido siempre. Son amigos suyos que han trabajado con ellos a medida que todos han ido progresando, ¿no? Desde John Cassavetes y Gina Rowlands, que rodaban películas con amigos con 4 duros, hasta gente como, yo qué sé, Robert Zemeckis o Spielberg, que ha trabajado con técnicos que desde mucho tiempo han trabajado con ellos, ¿no? Que creen relaciones y eso, laborales y complicidades, y eso se consigue pues básicamente trabajando y haciendo. Es la mejor escuela, tomar la decisión de hacer cosas y luego las vas lanzando, vas viendo cómo funciona, las muestras a la gente. Cada vez hay más festivales en los que se pueden enviar cosas y ya todo se puede hacer por internet. En fin, hacer, siempre hacer es lo más interesante. Y aprender. ¿Y cómo se aprende? Viendo cine, leyendo guiones y viendo cine sin parar, sobre todo el cine que desgraciadamente ya no se ve tan fácilmente. El cine antiguo, el cine de los que sabían hacer cine. La gente que hacía películas en los 40, 30, 20, el cine mudo, que se aprende, el cine mudo se aprende a contar sin el obstáculo del lenguaje. Esa gente inventó una forma de narrar propia que lamentablemente se fue olvidando cuando el cine se hizo sonoro, y se aprende muchísimo viendo cine mudo también, ¿no? Pues ver y hacer. Dicho así suena muy fácil, pero en realidad... Es muy entretenido, sobre todo. Sí, ya con eso termino. Sí. Como has nombrado películas de cine mudo, de los 20, los 30, los 40, los 50, te voy a poner en ese aprieto que a mí me han puesto también. Uy. Sí, haz una lista rápida de aquellas películas desde la década de los 20 hasta la década de los 50, 60. Una lista rápida, no demasiadas películas, que alguien que de verdad le guste el séptimo arte se tendría que ver como parte de su aprendizaje. Madre mía, qué difícil me lo pone. Pues vendré cosas que me vienen a la cabeza casi con el subconsciente. Me acuerdo ahora de una película muda que se llama The Wind, El Viento, que le hizo Víctor Sjöström, director sueco que se fue a vivir a Estados Unidos, que no funcionó en taquilla, pero es maravillosa, es muy sensual, es una mujer que se casa por poderes con un terrateniente en un estado de Estados Unidos en el que siempre está soplando el viento. Es una pesadilla de película, es maravillosa. Se me ocurre Freaks de Todd Browning, que simplemente hay que verla para creerla. Hoy estaría prohibida en medio mundo. Algún día seguramente lo estará, pero es una... Como lo estuvo en parte de su día. Como lo estuvo en su día, efectivamente, una película muy perturbadora. ¿Y qué se me ocurre? Desde los años 40 ahora mismo se me puede ocurrir pensar en alguna peli inglesa de aquella época, por ejemplo, de los hermanos Korda, por ejemplo, una de las pelis que produjeron y dirigieron en aquella época, Soltan Korda y sus hermanos, que tienen películas maravillosas, o las películas de la Ealing, las comedias estas inglesas preciosas de los años 50. Arsénico por compasión, me acabo de acordar de repente, esta con Cary Grant, que parece una obra de teatro, pero está también filmada que te olvidas de todo lo que está ocurriendo y te lo pasas muy bien. La fiera de mi niña, de Howard Hawks, un tipo que hacía películas de acción y hizo a escondidas una de ciencia ficción que se llamó La Cosa, aunque la dirigió oficialmente otro, pero que de repente es una comedia maravillosa. Se me ocurren esas 50, 60... Uy, 60, 60. Bueno, El Guateque de Blake Edwards, una película maravillosa, una comedia muy divertida. O Kubrick, ver alguna de Kubrick, yo que sé, Senderos de Gloria, una película antibélica maravillosa, producida por Kirk Douglas, que se guardó para sí mismo el papel protagonista. No sabía nada el abuelo Oye, Kirk. la producía Brina Production, que era el nombre de su abuela. ¿Yo qué quieres que te Qué diga? Yo también lo bonito, vi. claro, claro, ostras. Eso no lo sabía, que había puesto el nombre de su abuela, la productora, qué bonito. Sí. Qué curioso. Y Cantico, Kirk Sur le puso Douglas. el nombre de su abuela a la Isur, productora. de verdad se llamaba Isur Isur. Mijailovic o algo así se Sí, llamaba. exactamente. Qué cosa. Bueno, hay A ver, una vida entera creo para que ver podíamos. cine. Sí, sí, no, pero me ha gustado que hayas recurrido sobre todo. Yo de esa lista añadiría lo que dije antes, Galigari. Uy, totalmente, es verdad, lleva razón. Galigari, Metrópolis, Metrópolis, sin duda. ya lo dije antes también, Invitación a la Vida.
Oh, por supuesto. Y una película que siempre me ha parecido maravillosa, porque siempre me parece un actor maravilloso, que es, no sé cómo se llama en castellano, me da igual, pero en inglés se llamó Bad Day in Bad Rock, en Cray Rock, la película de Sí. Spencer Tracy. Conspiración de silencio. Ah, vale, Sí, tiene en perfecto. España. Ah, Maravillosa película, y maravillosa. por supuesto, ya lo dijimos antes, 12 hombres sin piedad. Uf, Y para mí la película más desasosegante que hizo Alfred Hitchcock en su vida, Los pájaros. totalmente. Absolutamente. Y esa película es de adorarla. Mm, Perturbadora y maravillosa. sí, Una película de ciencia ficción que no quiere serlo. Eso es lo más inquietante. Muy interesante esta sí, película. eso es lo que no lo podía haber definido mejor. Y al final, cuando termina la película, te quedas con la sensación de ¿y los pájaros volverán o no volverán a Uy, atacar? sí, sí. ¿Y ahora qué Eso va a es lo pasar? exactamente. ¿Qué es Qué lo bueno. que es el regusto que se te queda Ujú. cuando estás viendo la hora fría? Fíjate, te acabo de comparar con Qué Alfred. guay, Sí. caray, qué bonito. Bueno, yo ya A hoy no ver, como, yo ya he engordado ya. No cero. a ver, Muchas gracias, yo tío. Dime. espero no haberme, a ver, sé que he hablado más de la cuenta, pero yo qué sé, cuando uno se encuentra con alguien con el que tiene buena relación y además habla el mismo lenguaje, pues de vez en cuando como dice Manolito el de Mafalda, uno se sube un cacharro de estos y se entusiasma. Yo espero haber conseguido dos cosas. Primero, que hayan conocido más a Helio Quiroga y sobre todo y por encima de todo, que ahora tengan la curiosidad por ver las películas o leer los libros que ha escrito y por supuesto asistir en febrero, que yo desgraciadamente no voy a poder, pero asistir en febrero a la presentación de su última novela. Como persona que le encanta el cine, siempre he disfrutado muchísimo con lo que ha hecho. Ahora que he podido ver lo que no había podido ver de él, todavía he disfrutado más porque soy mayor y entiendes cosas que antes quizá no eras capaz de entenderlo. Y al final de lo que se trata es de eso, todo lo que estamos haciendo se está haciendo y lo que se está haciendo desde esta fundación es precisamente retomando un eslogan de la 20th Century Fox, que lo de amar el cine se trata de eso, de que la gente quiera el cine, el cine, la literatura, los cómics. Tú has hablado teóricamente que soy el niño de los cómics y tú eres quien has hablado de los cómics, o sea que está muy bien, me has quitado la historia. Al final se trata de eso, de que vean cosas, lean cosas, compartan cosas, aprendan cosas, porque de ahí es de donde sale el espíritu creativo, no sale de otro sitio. Totalmente. Ya. Señora, ha sido un placer como los últimos 25 años, un año arriba, año abajo. Espero que puedas llevar a cabo, pues que alguien se anime a hacer IDIL en formato televisión, en formato plataforma, Incluso lo que pueda tengo. rodar, Madre. que pueda seguir rodando, que pueda seguir escribiendo y que lo sigamos disfrutando. Y ahora, señoras y señores, señoras, señores y demás invitados, lo que tienen que hacer es meterse a buscar información del señor que me ha estado aguantando a la última hora y 10, que les puedo asegurar que no se van a sentir nada defraudados con lo que vean de él o lo que lean de él. Muchísimas gracias, Ha sido un cuídate placer, mucho Eduardo, escucharte y espero que y pueda compartir este volver a rato. organizar un ciclo tuyo aquí con más cosas, Ojalá, sería que estupendo. es de lo que se trata. Ok, Un abrazo y buenas noches. buenas noches. Hasta luego. Chao, cuídense. Igualmente.